Muy buenas amigos, bienvenidos al programa Rocas Ingeniería en Construcción en nuestra página Radio Rocas CR. Recuerde que somos un programa original que nació para acercar a los ingenieros y arquitectos a la sociedad. Amigos, estamos en el año del Bicentenario de Costa Rica, estamos en el 2021. Celebremos con fervor esos 200 años que tiene nuestro país de vivir independiente. Rocas quiere estar presente con ustedes en el Bicentenario de Costa Rica. El día de hoy nuestro programa es gracias a los auspiciadores Transportes Turísticos Avicar S.A., Uniformes Deportivo Forza, la Asociación Costarricense de Ingenieros en Mantenimiento Industrial y Gestión de Activos, la empresa Ingeo Construcción Ambiental, Ferretería FEMACO y Rollo Sweetbody. Distinguidos seguidores, hoy nos acompaña un profesional que tiene una gran trayectoria en lo que es infraestructura hospitalaria. Algo que nuestro país pues se ha ido especializando. Tenemos profesionales que han ido al exterior a estudiar este tipo de infraestructura, y por ello quise traer al programa al ingeniero Robert Sánchez Acuña. Robert, bienvenido al programa. Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias por invitarme. Gracias por hacerme recordar y pensar, ¿verdad?, acerca del ejercicio profesional que se realiza día a día. He seguido su programa, he visto algunas entrevistas, ¿verdad?, a lo largo del tiempo, y felicitarlo porque ya son varios años, ¿verdad? Son varios años de estar con el programa, y bueno, es algo que ha sido bastante original, ¿verdad?, bastante necesario. Siempre es importante innovar, en todo aspecto, en la vida, en materia de ingeniería. Entonces, pues, felicitarlo también, Rodolfo, por el programa, y agradecerle, claro, el estar acá. Gracias a vos por sacar ese tiempo para compartir con nuestros seguidores la experiencia tuya en lo que es la infraestructura hospitalaria. Robert, antes de irnos a ese tema que es muy apasionante y muy bonito, contarle a nuestros seguidores cuál es el recorrido profesional tuyo. ¿Cuántos años de estar ejerciendo la ingeniería? ¿En cuáles empresas has trabajado? Todo lo que tiene que ver tu formación también, de dónde venís, para que nuestros seguidores pues se empapen un poco y darse cuenta con el profesional que tenemos hoy en el programa. Claro, Rodolfo, muchas gracias. Vamos a ver, bastante información. Sí. Bueno, yo soy de San Rafael de Heredia, ¿verdad? Es mi ciudad de Herediano por los cuatro costados. Y de equipo, ¿verdad? Sí, sin duda alguna. Últimamente celebramos bastante campeonatos, ¿verdad? Este año que pasó no, pero bueno, ahí vamos, estamos celebrando el centenario también. Exacto. Muy bien, entonces bueno, yo estudié primero en Heredia, en la escuela de mi pueblo, ¿verdad? Después en el Liceo de Heredia, y tuve la oportunidad en cuarto, quinto grado de colegio, ser parte del sistema de colegios científicos de Costa Rica. Fue una selección por un examen, hay que tener cierto rendimiento académico, ¿verdad? Y habían dos opciones, ¿verdad? Una es ir al colegio San Pedro de Montes de Oca, era un convenio con la Universidad de Costa Rica, o venir al Tecnológico acá en Cartago, un convenio con el Tecnológico precisamente. Entonces, bueno, en aquel entonces, discutiendo con mi familia, pues terminé aquí en Cartago, ¿verdad? En el científico. Entonces, bueno, terminé en el científico, nos daban beca, ¿verdad? Y otro tipo de cosas, residencias. Y una vez terminado el colegio, pues el TEC, ¿verdad?, también nos dio la oportunidad de seguir. Nos ofreció a los que nos quedábamos por acá, pues alguna beca, ¿verdad? Alojamiento, algún dinero también para los gastos.
y pues la verdad estaba todo muy bien para seguir en el tecnológico y ya estaba habituado, así que continué en el tecnológico. Sí, sí le cuento, yo entré cuando hice el examen a ingeniería en electrónica, ¿verdad? No propiamente en construcción, ¿verdad? Construcción entré un año después, pero vamos a ver, esa era mi vocación. ¿Por qué? Porque me bastó llevar un curso, ¿verdad?, de física 2, ¿verdad?, y ver temas de el campo eléctrico, el campo magnético, por ahí algunos temas que veía entre compañeros de circuitos de corriente continua, de corriente alterna, y yo no me sentía identificado con eso, entonces y yo no sabía, esto sí es bonito, mis compañeros les gusta, pero no es lo mío. Por el contrario, veía, íbamos a almorzar donde doña Nidia, o a cenar donde doña Nidia. ¿Quién era doña Nidia? Doña Nidia era una señora que en paz descanse, y su esposo también, que en paz descanse, de acá en la Puebla, ¿verdad? Ellos, bueno, fue donde yo viví cuando estuve en el colegio científico, pero ellos también daban servicio de alimentación, no solo los que estábamos en el colegio, sino al personal del tecnológico como tal. Y bueno, yo iba ahí a cenar, y entonces por ahí habían algunos estudiantes de la carrera de ingeniería en construcción. Me acuerdo de Eric, que en paz descanse también. Eric Mora, sí, su hermana Sandra, con quien tengo una amistad, ¿verdad? Y venían con fotografías de tuberías, fotografías de alguna gira que habían hecho, alguna represa, ¿verdad? Y a mí eso me impactaba y me gustaba. Y yo, esto a mí me gusta, esto es lo que a mí me gusta. Y recordé también en aquel entonces, cuando estuve en el colegio, fue muy importante y muy significativo para mí, porque sin haberme dado cuenta me había marcado. ¿Por qué me había marcado? Porque cuando fuimos, parte de las ventajas, ¿verdad?, los privilegios que tuvimos de estar en el colegio, fue un viaje a Estados Unidos de varias semanas. Fuimos a varios lugares por allá y visité represas hidroeléctricas, ¿verdad?, como la del Gran Coulee Dam. En Seattle tuve la oportunidad de subir al edificio más alto de esa ciudad. Ver el metro, ¿verdad?, que era impensable, una de esas cosas aquí en su momento, los centros comerciales que no existían. Entonces digo, ¿qué es esta maravilla? Las tiendas en un mismo lugar. Entonces, sí, el aspecto de ingeniería a mí me impactó, ¿verdad? Y lo que era una represa hidroeléctrica, y ver aquellos videos de cómo se construyó una represa hidroeléctrica, cómo se tenía que desviar el río para poderlo construir, o cómo se tenía que hacer por secciones o por partes, lo recordé. Sí, a mí esto me encanta, la ingeniería es lo mío. A partir de ahí estudié bachillerato en ingeniería en construcción, y me gradué, ¿verdad? Tiempo después, hablando de una parte académica, estudié la licenciatura también en ingeniería en construcción, ya trabajando, y un poco más adelante saqué una maestría en administración de proyectos con la Universidad para la Cooperación Internacional. Eso me permitió también optar por una certificación del PMI, de administrador de proyectos, el PMP, ya hace algunos años de eso, y otros estudios, una maestría en administración de empresas, virtual, pero con una pasantía en España. He estudiado también algunas cosas con manejo de residuos sólidos, ¿verdad?, de manera virtual, y de manera virtual también alguna especialización en construcción de hospitales, ¿verdad? También un poco eso, y he asistido a algunos seminarios en Argentina, por ejemplo, de infraestructura hospitalaria, aquí varios en el país, y algún curso ahí de grandes proyectos de infraestructura, también una pasantía en España, ¿verdad? Entonces, a nivel académico, digamos, eso ha sido un poco mi formación, ¿verdad? A nivel de laboral, me he desarrollado en la Caja Costarricense de Seguro Social. La Caja, uno puede pensar, es solo un departamento de ingeniería y arquitectura, pero no, es más complejo que eso. Han sido muchos departamentos que se han encargado de hacer proyectos de construcción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces, dependiendo del financiamiento, si es financiado por el BID o financiado por el BCIE, ellos piden, ¿verdad?, que se hagan unidades ejecutoras de proyectos. Entonces, están diferentes unidades de ejecutoras de proyectos, está la unidad central de la Dirección de Arquitectura y Ingeniería,
ha estado también el Plan Nacional de Infraestructura Hospitalaria, que también fue financiado por el BCI, y así varias direcciones, ¿verdad? Entonces he estado en diferentes direcciones, en diferentes momentos, me ha permitido conocer muchos profesionales, compañeros, jefaturas diferentes, empresas constructoras diferentes. Entonces eso ha sido parte de lo que me ha enriquecido. Yo inicié, con una reconstrucción allá en la zona Huetar Atlántica, ¿verdad? Clínicas allá en toda esa zona, ¿verdad? Hace ya algunos años, por allá el año 95, ¿verdad? Posteriormente he participado en otros proyectos, en el Calderón Guardia, por ejemplo, en el hospital de Osa, me tocó ser director del proyecto del hospital de Osa. También un poco más adelante, director del proyecto del hospital de Heredia. Y bueno, después de ser director del proyecto me ha tocado manejar programas de obra, programas. Entonces ya no tanto director del proyecto, sino encargado de directores de proyectos que manejan diferentes obras. Entonces así estuve, por ejemplo, con proyectos acá en el Calderón Guardia, con la torre del Calderón Guardia, que es famosa en este momento por la atención del COVID, pero no es solo la torre, ¿verdad? Hubo una serie de obras que se construyeron en el Calderón Guardia, que se están construyendo, necesarias para poder construir la torre, ¿verdad? Entonces era un programa de proyectos. Entonces he estado también en ese tipo de obras. Entonces he ido de cosas más pequeñas a proyectos más grandes y después a manejar programas de proyectos. Entonces en eso pues me he desempeñado durante varios años ya. Y te has ido especializando en eso. Mencionaste que has estado en varias clínicas en OSA, en la zona Huetar Atlántica, también en San José. ¿Cuáles son los parámetros o los lineamientos que se deben de seguir cuando se decide realizar una infraestructura hospitalaria, llámese en el centro de una ciudad o en las zonas alejadas del Valle Central? Claro, Rodolfo. Vamos a ver, cada proyecto es particular, tienen semejanzas, pero son particulares, ¿verdad? Y únicos. Vamos a enfocarlo desde varios puntos de vista. Uno es precisamente la región, ¿verdad? Si se hacen fuera del área metropolitana, si se hacen dentro del área metropolitana, pero también, ¿verdad? Puede ser si son edificaciones nuevas, ¿verdad? O si es parte de un edificio existente, ¿verdad? De un hospital existente. Si va, como en el caso del Calderón ahora, ¿verdad? Es un edificio dentro de un complejo hospitalario. Entonces, dependiendo de su naturaleza, varían un poquito los requerimientos, pero de manera general podemos decir esto. Primero, antes de entrar a la fase de construcción está la fase de diseño, y antes de la fase de diseño, la fase de planificación. Entonces, la fase de planificación, ¿verdad? Ese es el génesis del tema. ¿Qué hay en la fase de planificación? Una cosa que se llama programa funcional, o programa de necesidades, o programa médico arquitectónico. Entonces, ¿qué se plasma ahí? Se plasma la necesidad, ¿verdad? El alcance, las condiciones médicas, pero también condiciones arquitectónicas o ingeniería que son necesarias. Para construir el programa funcional es necesario varias cosas. Uno, digamos, en una región particular, digamos, bueno, en este caso, Heredia, por ejemplo, ¿verdad? La población, ¿cuánto es la población? ¿Cuál es la proyección de crecimiento de la población en un periodo de años, ¿verdad? De décadas? ¿Cuál va a ser el crecimiento? Pero no solo el crecimiento de la población neta, sino cuántos niños, ¿verdad? Cuántos adultos, cuánta es la proyección de los niños que van a nacer, ¿verdad? Entonces es una serie de estadísticas, eso número uno. Luego pues la historia de enfermedades o condiciones epidemiológicas, ¿verdad? De acuerdo a la región del país pueden haber más o menos enfermedades. En Guanacaste, por ejemplo, ¿verdad? En Guanacaste la gente que trabaja al sol, en ganadería y esto, muchos, ¿verdad? Llegan a tener en el tiempo problemas renales, ¿cierto? Entonces van a requerir un tratamiento de hemodiálisis, ¿verdad? Entonces, bueno,
esa es la necesidad, ¿verdad? Proyectar este tipo de cosas en esa zona. En zonas más cercanas pues serán otras enfermedades. También depende un poco la condición socioeconómica de la región, ¿verdad? Si estamos cerca de una zona socialmente vulnerable, el trabajo social, ¿verdad? En temas de trabajo social van a ser más críticos, o la necesidad va a ser mayor, o va a ser mayor la necesidad de ciertos médicos. Entonces esa es otra parte, ¿verdad? La historia de las enfermedades de cada región, que puede variar. También si estamos cerca de las fronteras, ¿verdad? Si estamos cerca de las fronteras, puede haber vulnerabilidad de necesidad de otros servicios, ¿verdad? Porque es universal, ¿verdad? En este caso la atención de seguro social. Ahora, otros temas, aparte de estos que comentaba, es ya las necesidades propias arquitectónicas, ¿verdad? Muy bien, entonces, ok, dadas estas condiciones, sí, entonces se hacen ahí fórmulas, ok, se ocupan tantos médicos de especialidad X, tantos cubículos, tantas salas de cirugía, tantos salones de partos, tantas camas de neonatos, ¿verdad? Se proyecta que van a ser tantos, entonces tanto de esto, tantas incubadoras, porque es también una estimación, un porcentaje. Entonces así se detalla y se desgrana cada uno de los componentes que va a llevar un hospital. Para esto participa la parte de planificación de la institución, la gerencia médica. La gerencia médica, junto con, ha participado también otra gerencia, ¿verdad? La infraestructura, por ejemplo. Entonces es un trabajo conjunto, parte médica, parte arquitectónica, parte de ingeniería industrial, parte de planificación, varios profesionales, ¿verdad? Para llegar a concretar lo que es ese programa funcional, ese programa de necesidades. Pero eso apenas es el alcance inicial, ¿verdad? Eso es solo el alcance inicial. Después de eso, ok, ya está, ahí en papel se requiere esto, ¿sí? La sala de operaciones tiene que tener estas condiciones, esas características, perfecto, pero le toca después al arquitecto tomar eso y hacer un anteproyecto, ¿verdad? Interpretar eso que está en papel, plasmar un anteproyecto. Entonces ahí ya empieza otra complejidad, ¿verdad? Porque hay que considerar si el diseño bioclimático, el lugar donde lo vas a desarrollar, claro. Cuando el arquitecto ya plasma toda esa información que le hicieron llegar y se empieza ya a tener un anteproyecto y surge una necesidad como la que tenemos ahora de la pandemia del COVID, se puede hacer un cambio ya si esto tuvo meses de trabajo, porque esto no es de un mes ni 2 meses, sino el estudio pues lleva bastante tiempo. Se puede hacer algún cambio y pensar, por ejemplo, vamos a hacer en Cartago, hay muchos problemas de cáncer gástrico, entonces vamos a hacer una sala o una sección solo de cáncer gástrico. En Guanacaste hacer una sección solo para hemodiálisis, porque sabemos que todos los que trabajan en el campo pues se asolean mucho, están muy inclinados siempre y eso les va a afectar. ¿Se pueden hacer cambios? Sí, Rodolfo, es interesante porque todo este proceso que te digo, ¿verdad? De la planificación, de anteproyecto, diseño, son años, ¿verdad? Son años entre la necesidad y finalmente cuando empieza la construcción, porque incluye también en algunos casos la adquisición del terreno. Entonces son años. Entonces, ¿qué pasa? Algo que se planificó en un año X, varios años después, 5 años después, 10 años después, no es lo mismo, cambia. ¿Qué ha pasado? Equipos que se consideraron en un momento, ya esa tecnología no existe. Ya esa tecnología ahora es algo más sencillo, por ejemplo. Entonces ya no se ocupaba aquel cuarto grandote, ¿verdad? Para hacer ciertas cosas, sino es algo más pequeño. Entonces es necesario, antes de empezar la construcción, una actualización de requerimientos, porque han existido normativa nueva. Los incendios, por ejemplo, antes, hace muchos años, cuando yo empecé, no existía. Esto fue hace algunos años, ¿verdad? Hace como
12 años por ahí que es tema, pero antes de eso no existía, entonces hubo que actualizar planos, ¿verdad? Con base en esos requerimientos. Códigos sísmicos cambian, ¿verdad? Han cambiado. En el hospital de Osa hubo que actualizar, ¿verdad? Por ejemplo, todo el diseño sísmico, ajustándose al nuevo código sísmico, fue un requerimiento. Entonces, ok, antes de empezar, sí, hubo que hacer todo ese trabajo y son costos. Y cuando pasan también cosas como estas, ¿verdad? De ahora, igual, hay que hacer algunos reacomodos, ¿verdad? Es curioso, ahora que menciona la pandemia y esto, ¿verdad? Bueno, el hospital del Calderón, ¿verdad? Torres, hubo que hacer, antes de empezar, algunos ajustes, ¿verdad? El espaciamiento entre camas, ¿verdad? El espaciamiento entre camas es X, pero con una nueva normativa es X más tanto. ¿Qué implica eso? Bueno, hubo que hacer, reacondicionar parte de un piso más, ¿verdad? Ya estaba considerado, pero hubo que aprovechar mejor el último nivel, ¿verdad? Para poder cumplir con la normativa. Entonces, sí, hay que hacer actualizaciones. Y bueno, todo requiere una justificación. Todo requiere una justificación del por qué, hay que justificar la razón, hay que justificar el costo, pero claro que es posible, y no solo es posible, ¿verdad? Ha sido necesario hacerlo en diferentes momentos, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, ahora se está en planos, o no sé si se está construyendo el hospital de Punta Arenas, ¿verdad? Que es algo que muy pronto se va a realizar, y en ese hospital de Punta Arenas no se tenía considerado una pandemia, ¿no? Exactamente. Y no solo para el hospital, también para las áreas de salud, ¿verdad? Las clínicas, digamos, que se conocían antes. Es necesario ahora un espacio, ¿verdad? Es necesario un espacio de atención particular, ¿verdad? Para cuando llegan pacientes con síntomas. Entonces ahora hay que pensar en estas consideraciones, incluso hacer alguna esclusa, ese tipo de cosas. Son nuevos requerimientos que se van dando, ¿verdad? Y que se tienen que hacer variantes durante la ejecución del proyecto cuando ya se tenía años planeando ese proyecto, ¿no? Efectivamente. El Calderón, el último piso, tiene una unidad de aislados, pero aislados pesados, ¿verdad? Eso fue pensado para una situación como el ébola, ¿verdad? Entonces tiene unas consideraciones de aire acondicionado, de cubículos, de esclusas, pensando en cosas como el ébola. Se pensó en cosas como el ébola y finalmente se utilizó para algo como los casos bien críticos, los más críticos de COVID, ¿verdad? Entonces, pero no se hubiera pensado en el ébola si no hubiera existido el ébola, si no se hubiera proyectado, ¿verdad? Entonces, ahora se proyecta el COVID, puede pasar alguna otra cosa a futuro y habrá que actualizar entonces los requerimientos y las necesidades futuras de las obras, claro que sí. La tecnología BIM es necesaria actualmente para cualquier proyecto de infraestructura hospitalaria. Es un cambio de paradigma, ¿verdad, Rodolfo? Sí, es un cambio de paradigma. Se están empezando a dar pasos a nivel nacional y de la institución. Hay una comisión, ¿verdad?, que se está analizando el tema para ver cómo se aplica, porque son diferentes aspectos, diferentes niveles. Entonces se está en proceso del análisis, del estudio. Es necesario también la capacitación interna, ¿verdad? Si vamos a pedir bien, hay que capacitar internamente. Entonces es parte de lo que está sobre la mesa, la capacitación interna que hay que hacer, la capacitación de las constructoras, ¿verdad? Aunque algunas ya han ingresado en estos temas de BIM, no es un asunto de manejo para todas las construcciones, ¿verdad? Entonces es un cambio de paradigma. No solo dentro de la institución, sino a nivel nacional, ¿verdad? Estamos ante una cosa como el cambio de dibujar a papel a dibujar en digital, ¿verdad? Es un cambio de paradigma grande, ¿verdad? Importante, y pues que sí se están dando pasos, pero aún faltan algunos años para poder implementarlo, digamos, en algunos niveles, sí. Robert, vos, bueno, te ha tocado, recuerdo bien, en el hospital de Heredia, vos eras director de proyectos, ¿verdad? ¿Cómo es ese trabajo con equipos o profesionales multidisciplinarios? Porque ahí tienes que trabajar con doctores, con sociólogos, con ingenieros industriales, con ingenieros electromecánicos, los mismos
ingenieros en construcción, ingenieros civiles, arquitectos, una gran variabilidad de profesionales, y vos como director de proyectos, ¿cómo haces para citar a esas reuniones? ¿Cómo haces para ponerte de acuerdo con tantas diferencias entre profesiones, diferencias, me refiero al quehacer de cada uno? Sí, es parte del arte, ¿verdad? Rodolfo, las partes interesadas son muchísimas. Hay partes interesadas internas o partes interesadas externas. Depende de la definición de qué es interno y qué es externo, ¿verdad? Pero si nos vamos a lo interno, ¿verdad? Lo que es la construcción como tal, ¿verdad? Entonces sí, ¿verdad? Son varias contrataciones incluso, ¿verdad? La constructora es una. Estudio de impacto ambiental es otro, ¿verdad? Y el regente ambiental, el manejo es otro tema. Hay temas de contrataciones de inspección, entonces es otro tema. Contrataciones internas es otro tema. Entonces sí, es manejo de muchas personas y muchas entidades a la vez. Entonces sí hay que hacer una planeación, y bueno, es curioso, ahora que me pregunta, pero cuando hice la maestría estaba de director de proyecto, y mi tesis precisamente, mi proyecto de graduación fue sobre el manejo de interesados, ¿verdad? Entonces, pero de interesados externos, ¿verdad? Entonces por ahí hice algún plan de cómo manejarlo, porque tenía que resolver ese problema en ese momento, ¿verdad? Entonces sí, en eso también está la delegación, ¿verdad? Un poco la delegación, porque uno no puede atender toda la gente al mismo tiempo, ni tan pronto como todas las personas quisieran o merecen incluso, ¿verdad? Entonces, sí, hay que hacer planes de delegación. Ok, usted va a hacer con esto, hay que hacer planificación de reuniones. Vamos a hacer reuniones, ¿verdad? De equipos técnicos de tal día a tal hora. Esa es una reunión general, ahí participaban entre 35, 50 profesionales de arquitectura e ingeniería de diferentes especialidades. Entonces hay que dirigir esas reuniones, hay que tomar una minuta, hay que llegar a acuerdos, hay que dar seguimientos, y hay que encargar a personas de labores en particular. Esa es una parte. También algunas reuniones particulares, ¿verdad? Con ciertos grupos planeadas en otros momentos, ¿verdad? Hay que atender muy de cerca lo que es el usuario y lo que es la comunidad, ¿verdad? Sobre todo cuando hay una comunidad organizada. Entonces hay que atenderlos, y en una forma de atenderlos es, ok, programamos una visita mensual, qué sé yo, los primeros miércoles de cada mes, ¿verdad? Entonces vienen, hacemos un recorrido, pregunten las dudas, si quieren traer invitados, ¿verdad? Los traen, hacen las consultas del caso, y ahí participaban a otras gentes, ¿verdad? Incluso en algún momento miembros de la iglesia también, ¿verdad? Llegaron ahí a hacer visitas. Entonces sí, hay que hacer una planificación de reuniones también, tanto de la parte interna como de la parte externa. Hay que tener de cerca y como en contacto la municipalidad, el Ministerio de Salud, bomberos, etcétera, por cualquier circunstancia que suceda, ¿verdad? Entonces rápidamente poder atender alguna denuncia o alguna cosa por el estilo, ¿verdad? Entonces sí, hay que planearlo, Rolfo, hay que planearlo, y dependiendo si es interno, es externo, hay que hacer una planificación de reuniones, hay que hacer una planificación de delegación, pero la delegación no significa me desentiendo, ¿verdad? Es una delegación, pero ok, somos responsables es una delegación responsable, y hay que darle seguimiento al tema también, ¿verdad? Muy importante el tema de obras exteriores, ¿verdad? El tema de obras exteriores. ¿Por qué de obras exteriores? Porque de obras exteriores afecta a la comunidad alrededor, afecta si hay que hacer excavaciones, tuberías, calles, afecta el transporte, afecta a los buses, afecta el comercio, afecta a las urbanizaciones, afecta a los chiquitos que van a la escuela, la seguridad. Entonces, ese tema de manejo exterior, ¿verdad? Que ya no es propiamente el edificio, sino el exterior, es un manejo también delicado, y que debe ser, debe planificarse también. Y afecta a todo el entorno. Alguien que tenía que pasar necesariamente por ahí, venía de una zona alejada, y encontrarse con algún problema que están excavando
pasar alguna tubería, es esa persona que ni siquiera le pasaba por la mente que en ese instante iba a encontrar algo que le impidiera seguir con sus labores diarias. Robert, mencionaste que a veces cuando estaban en el hospital de Heredia tenían reuniones hasta con 35 profesionales o más, sí. o más de diferentes áreas. Yo que estuve y estoy en juntas directivas que son 6 personas, a veces es muy difícil ponerse de acuerdo. Ahora con 35, 40, 50 personas es muy complicado. ¿Cómo se maneja este tema que lo conversaba con el profesional que conversamos la semana pasada? ¿Cómo manejar la inteligencia emocional, verdad? Porque no es el mismo comportamiento del gremio de los médicos que el gremio de los sociólogos, del gremio de los ingenieros y arquitectos. Son formas de ver las cosas muy diferentes. ¿Cómo se maneja esa inteligencia emocional para no llegar el momento en que el proyecto se le genere un caos? Sí, Rodolfo, es una pregunta muy bonita, ¿verdad? Muy interesante. Sí, claro, usted cuando maneja gente, incluso cuando son sus colaboradores y cuando es gente externa, tenemos personalidades, temperamentos de todo tipo, de todo tipo, más agresivos, más tranquilos. Hay quien busca pelear de una vez, hay quien busca conciliar. Sí, claro, es una cosa de temperamentos terrible, ¿verdad? No es sencillo, ¿verdad? Yo sé que tal vez estos temas no trascienden un poco más allá de la ingeniería, ¿verdad? Pero tengo que decirlo porque es parte de mi vida, es parte de mi vivencia, ¿no? Yo antes de iniciar, ¿verdad? Con estos proyectos, ¿verdad? Que sabía que era una cosa complicada, pero que no tenía un parámetro de dónde volver a ver, y ahora se puede volver a ver, se ha construido mucho, entonces es más sencillo. Pero entonces yo me acuerdo que yo sí, en mis oraciones, ¿verdad? Le pedía a Dios la sabiduría, ¿verdad? Le pedía la sabiduría para poder, ¿verdad? Para poder precisamente manejar estas cosas de la mejor forma, ¿verdad? Porque no es sencillo. Y gracias a Dios pues salimos adelante con eso, esa parte, ¿verdad? Comentarla porque es parte de mi vivencia y mi experiencia, pero no un asunto así como yo resuelvo los problemas, no, dame la sabiduría para saber cómo entrarle, cómo manejarlo, cómo enfrentarlo, sí. Y claro, no solo en las reuniones, ¿verdad? Sino en el día a día, ¿verdad? En el día a día, claro, llegan personas, ¿verdad? Fulano se peleó con tal otra persona, ¿verdad? Ok, bien. En la tarde aquel otro también discutió con este otro. Vamos a ver, se pelearon con el vecino tal. Sí, Rodolfo, hay que intervenir, respirar y tratar de pensar en la solución, ¿verdad? Es esto, tratar de pensar en la solución. Ok, vamos a olvidarnos un poco acá de quién tiene razón, ¿verdad? Vamos a olvidarnos un poco de quién tiene razón. ¿Cuál es la solución del tema? ¿Verdad? ¿Cuál es la solución del tema? ¿Estamos de acuerdo en que tenemos que solucionar el tema? ¿Estamos de acuerdo en que debemos seguir adelante? ¿Estamos de acuerdo en que queremos construir el hospital? Ok, entonces ¿cuál es la mejor solución? Busquemos la solución a este tema. Evidentemente hay personas que no pueden trabajar juntas o les cuesta mucho trabajar juntas, ¿verdad? Eso es así, Sí, claro. Pero entonces, ok, vamos a ver, un momento, no estamos en un tema de complacer a fulano o complacer a fulano. Tenemos un objetivo en común, si hay una situación particular o personal, tenemos que dejarla de lado, porque tenemos que trabajar juntos por el objetivo que estamos. Entonces, había que recordar un poco el objetivo, buscar la solución, en la mejor medida. Rodolfo, pero somos humanos, sí, somos humanos, sí. A veces se pueden manejar las cosas mejor
y a veces no tanto. Claro que a veces uno se puede enojar, sí, a veces uno se puede enojar, a veces se puede molestar, pero vamos, es parte también, es parte también del tema, y es parte de no solo manejar a las personas, sino de manejarse a uno mismo, ¿verdad? Yo creo que una cosa que me ayudó un poco a mantener la calma, ¿verdad? A mantener la calma, fue que antes de iniciar la obra, ¿verdad? Una situación familiar en mi casa, ¿verdad? En mi familia. Mi hermana, que en paz descanse, en un paseo familiar, pues tuvieron un percance automovilístico y mi hermana falleció, ¿verdad? Falleció. Luego, esa fue para mí una noticia devastadora. Y darle la noticia a mi mamá, más devastadora aún. Es más, no sé qué fue más devastador. Ese ha sido el día más difícil de mi vida, ¿verdad? Ese día, ¿verdad? Entonces, cuando pasan ese tipo de cosas, bueno, gracias a Dios ya hace años de eso. ¿Y vos al frente del proyecto? No, eso fue antes de iniciar. Okay. Fue antes de iniciar. Lo que quería decir con esto, Rodolfo, es que cuando pasan cosas así en la vida, cuando pasa lo que usted no quiere que pase, cuando pasa lo que te genera dolor, lo que te genera, ok, ¿qué es lo importante en la vida? ¿Verdad? ¿Qué es lo importante en la vida? Es el acumular, es el compartir, es el solucionar, es disfrutar con los que uno tiene, es si uno tiene si Dios te ha dado las habilidades, ¿verdad? Conocimiento, los medios para haber estudiado lo que estudiaste y poderlo aportar, y estás en un momento que puedes aportarlo, y lo que se necesita es la solución, entonces adelante. ¿Por qué? Porque entonces yo volví a ver todo en perspectiva, ¿verdad? Todo en perspectiva. Este pleito es importante. No, esto no es importante, la importancia de la vida es otra, la importancia de la vida es cuando tengamos la obra y se puedan ver los espacios de neonatología y puedan hacer los niños, lo importante es cuando se pueda atender al anciano, ¿verdad? Lo importante es cuando algún familiar tuyo esté en el hospital y tiene que ser atendido, eso es lo que es realmente importante. Entonces yo tuve cierta tranquilidad, digámoslo así, o cierta perspectiva, cierta forma de ver la vida diferente a través de ese proceso muy doloroso, ¿verdad? Para mí, ¿verdad? Es ver la vida en perspectiva, ¿verdad? Entonces, ok, ¿cuántos años voy a estar? No lo sé, pero tengo ahora esta oportunidad, tengo que dar lo mejor de mí, quiero dar lo mejor de mí, todas estas cuestiones alrededor, todo esto se puede resolver, todo esto de una u otra forma se puede resolver, pero eso sí me dio cierta calma y cierta tranquilidad para poder manejar situaciones. Sí, y te permitió desarrollar algo tal vez que no conocías, como no era la inteligencia emocional, algo drástico, pues te sirvió para aplicarlo en un proyecto tan complicado como era el Hospital de Heredia. Robert, vámonos ahora al proceso de ejecución de la obra de infraestructura hospitalaria. Cuando se tienen que hacer inspecciones, vos sos el gerente general del proyecto y se tienen que hacer inspecciones. Vos no tenés el conocimiento de la parte electromecánica, de la parte eléctrica, vos sos ingeniero civil, vos sos ingeniero en construcción, desarrollador, no sos arquitecto, no sos sociólogo. ¿Cómo se hace para realizar las inspecciones de obras que involucran esa gran cantidad de especialidades? Sí, hay que planificarlo, Rodolfo, hay que planificarlo. Cada profesional tiene su expertise, entonces hay que planificarlo bien, hay que delegar responsablemente, hay que darle seguimiento a la delegación, esto a nivel propio, ¿verdad? De inspección, y saber, ¿verdad? que la suma de las partes es lo que es importante acá. Yo no puedo dominar, ¿verdad? Todas las especialidades, no, pero sé que el ingeniero mecánico X, ¿verdad? Es especialista, es especializado en temas de aire acondicionado. Quizás tenga que aprender algunas otras cosas, pero va a saber muchísimo más que lo que sé yo. El arquitecto puede resolver muchísimas cosas,
temas espaciales, de coordinación, entonces démosle que maneje esto. El ingeniero civil, estructural, ok, es el especialista, ok, usted es el que entiende aquí con grado de expertise este tema, entonces ok, está bien. Manejo de costos, ¿verdad? Ok, usted en manejo de costos se va a encargar de eso, entonces, ¿qué hay que hacer? Delegar responsablemente, planificar la delegación, darle seguimiento a esa delegación, ¿verdad? No es que se le dio y ya, no, le damos seguimiento Rodolfo, consiste un poco en encontrar lo mejor de cada quien, ¿verdad? Lo mejor que pueda hacer cada quien, y cuando se trata de hacer las cosas que sucedan, pensamiento positivo, vamos para adelante, no hablemos de nos, de un no, ¿verdad? Sino hablemos de soluciones, y entonces empoderar, ¿verdad? Empoderar a la gente en su parte, pero sí una planificación de una delegación responsable y un seguimiento. Según te entiendo, pues se hace, el gerente de proyecto lo que hace es un slim de campus, cada quien que se encargue de la sección que le corresponde, y al final, sea positivo o sea negativo el resultado, cada quien tiene que responder por la sección que le corresponde. Sí, digamos, no es tan individual, ¿verdad? Por ejemplo, podemos dar a un arquitecto se encarga, usted se va a encargar del edificio A y el edificio F, usted se va a encargar del edificio B y D, y el otro se va a encargar de estos otros dos, digamos. Bien, pero hay todo un grupo de profesionales transversal que le va a dar apoyo a cada uno de ellos en sus diferentes áreas, y se va a retroalimentar, y vamos después a retroalimentar entre todas las partes para concordar lo que haya que concordar. Entonces sí, hay que hacer reuniones, ¿verdad? Hay que hacer reuniones de seguimiento, hay que ver que las cosas se estén cumpliendo como tienen que ser, que el alcance se vaya ejecutando, que las pruebas de laboratorio, los resultados se vayan dando adecuadamente. Aunque se delega, no deja uno, ¿verdad? De estar al tanto de lo que está sucediendo en todo el proyecto, ¿verdad? Y hay indicadores, entonces uno puede construir indicadores para ver cómo vamos, ¿verdad? Por ejemplo, en términos de costos, ¿verdad? En términos de costos, vamos a ver, podemos dividirlo así, ¿verdad? Parte eléctrica, mecánica, estructural, arquitectónica, entonces hacer comparación de edificios, ¿verdad? De acuerdo al avance, entonces este edificio va más adelante que ¿por qué? ¿Verdad? ¿Qué pasó aquí? Entonces es una forma de controlar también por medio de costos. Y un indicador sin duda alguna, ¿qué sucede? ¿Verdad? Es cuando hay un problema, ¿verdad? Sí. Cuando hay una situación y un problema, quiere decir que algo no funcionó bien. Cuando la constructora ya brinca o la inspección brinca, aquí hay un problema, aquí hay algo que no. Entonces ahí hay que intervenir. Ok, vamos a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? Vamos a ver qué pasó acá. ¿Podemos resolverlo? ¿Podemos no resolverlo? ¿Qué hay que hacer? Entonces, bueno, técnicamente validar y planear, ¿verdad? ¿Cuál es la estrategia, ¿verdad? Entonces sí, por eso hay una delegación responsable, hay que estar al tanto, dándole seguimiento de lo que sucede, donde se dan esos indicadores, donde se dan esos problemas, y encargarse también de los puntos sueltos, ¿verdad? Aquellas cosas que no maneja nadie, como director de proyecto, vos tenés que manejarlos, ¿verdad? Mucho los problemas a nivel externo, ¿verdad? ¿A quién se le delega? ¿Al arquitecto? ¿Al civil? No, como director de proyecto tenés que realizarlo, claro. En su momento, cuando se hicieron los primeros hospitales de Costa Rica, se tuvo que traer profesionales del exterior, pues que tenían experiencia. Recuerdo que estuvo en el programa el arquitecto Alberto Lindner, que fue uno de los pioneros en el desarrollo hospitalario del país. ¿Cómo manejas la experiencia de un proyecto para poderlo aplicar en otro? Ningún proyecto es igual a otro, pero tienen
cosas similares. ¿Llevas algún tipo de bitácora personal o cómo manejas esa experiencia para que cuando te toca desarrollar otra o estar a cargo de otra infraestructura hospitalaria tengas alguna material de apoyo que te pueda servir? Sí, Rodolfo, cada vez los proyectos han sido más demandantes, ¿verdad? Más demandantes, y siempre se aprende, todos los días se aprende, muchísimo. Sí sirven algunos apuntes, algunas cosas a nivel personal, incluso algunas se comparten, algunas se comparten con otros profesionales. Es bonito cuando te preguntan, ¿verdad?, alguna cosa, mira cómo manejaste tal cosa, tal cuestión. Sí, pero igual ya ahora, ¿verdad?, gracias a Dios hay muchos compañeros que también han manejado diferentes obras y también hay mucha experiencia a nivel privado, entonces también ahora es fácil llamar, escribir, mira cómo hiciste esto, cómo resolviste esto, cómo está esta cuestión, esta nueva normativa. Entonces ya hay mucha gente a la cual consultar, y eso ha sido muy bueno a través de los años. Antes no, cuando empecé hace varios años con el Hospital de Osa, por ejemplo, ok, y aquí ¿dónde volvemos a ver? ¿Verdad? ¿Dónde volvemos a ver? Aquí, ¿cómo se hacía esto? Fue un reto, fue un reto, aprendimos algunas cosas, claro, muchas cosas, ¿verdad? Pero vea lo interesante, cosas como proyectos de Calderón Guardia, ¿dónde volver a ver? ¿Por qué dónde volver a ver? Porque es un proyecto construido en un complejo hospitalario. Entonces no es lo mismo construir en un terreno que está ahí, hacer el movimiento de tierras, la cantidad de metros cúbicos que hay que hacer, cimentaciones, etcétera. Ok, cuando tenés a la par un complejo hospitalario, ¿esto qué es? Que tenés que hacer una excavación, ¿verdad? Tenés que hacer una excavación, no sé, 15, 20 metros, ¿verdad? En algunos zonas tal vez un poco más. Y a la par tienes un edificio con pacientes, ¿verdad? Con pacientes, instalaciones electromecánicas. Ok, ¿cómo resolver esta cosa? Tenés tuberías que pasan por tuberías de aire acondicionado, de gases médicos, de agua potable, la cometida eléctrica, bueno, la cometida no, toda la parte eléctrica, ¿verdad?, que alimenta X edificio u otro, ¿verdad? Entonces, ok, ¿cómo hacer esto? ¿Verdad? ¿Cómo hacer esto? Es un reto, ¿verdad? Entonces es un reto, hay que sentarse, planear. Ok, los pacientes pasaban por acá, ¿verdad? Por eso pero ya si vamos a demoler esta parte ya no pueden pasar por acá, ahora hay que hacer pasillos por este sector, hay que hacer ascensores, hay que hacer un puente de conexión en estos otros dos edificios para poder construir el edificio. Bueno, es parte de lo que es hacer en el Calderón, ¿verdad? Esa experiencia, ¿de dónde? ¿Verdad? Vas a tocar un edificio que es patrimonio, ¿verdad? Entonces, ok, no se puede tocar o sí se puede tocar, ok, bueno, sí se puede tocar, pero hay que hacer una serie de permisos y respetar una serie de cosas. Entonces es otro aprendizaje, ¿verdad? Es otro aprendizaje. Entonces hay que sentarse, por dónde van las circulaciones, las tuberías, cómo las vamos a desviar, ¿verdad? Hay que hacerlas después una por una, ¿verdad? Una por una las conexiones, planificar cuándo y de acuerdo a la disponibilidad del hospital se puede hacer o no una desconexión para hacer la conexión inmediata del otro sistema. Pero depende de las emergencias del hospital, entonces se planea, pero ya no se pudo, el otro fin tampoco, hasta que se pueda. Eso es una lección aprendida para los tiempos, ¿verdad? Entonces los tiempos ya no son los tiempos que se pensaron, ¿verdad? Los tiempos tienen que considerar esta serie de variables. O volviendo al movimiento de tierras, entonces ¿cómo hacer el movimiento de tierras de manera que no vayamos a tener un problema acá, ¿verdad? Sí, que no vayas a afectar tuberías, que no vayas a hacerle ruido porque a la parte de los pacientes. Sí, y es inevitable, ¿verdad? Como mínimo hacer ruido, generas polvo, vibraciones, ¿verdad? Vibraciones. Vean qué cosa más curiosa las vibraciones. Puede ser muy sensible, ¿verdad? Hay niños recién nacidos, algunos prematuros, que no pueden, ¿verdad?, soportar la más mínima vibración por condiciones ya propias. Entonces no puedes hacer una demolición en cualquier momento,
¿verdad? Hay que planificar, planear, si hay que cierto servicio darlo en otro lugar momentáneamente, tiene que planearse eso, o en un momento que no sea vulnerable, porque hay una consideración ahí importante, ¿verdad? De salud. Entonces, igual, ¿verdad? Todo un programa desde meses antes, ¿verdad? Meses antes vamos a hacer esto, se va a causar polvo, la iluminación se va a afectar, esto se va a afectar, para minimizar un poco el impacto, ¿verdad? Minimizarlo, ¿verdad? Pero no desaparece, hay un impacto, hay un impacto. Sí. Siempre, inclusive cuando hablamos de un estudio de impacto ambiental, lo que se va a tratar es de minimizar, pero el impacto ambiental siempre se va a dar. Efectivamente. Sí. Robert, ¿cómo se hace el cierre de un edificio de infraestructura hospitalaria? Sí, Robert, fue lo más complicado. Esa es la parte más compleja. Sí, le dio usted al punto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un edificio hospitalario es complejo. Usted se lo construye y de forma estática está ahí, ¿verdad? De forma estática ahí quedó. Pero ¿qué sucede? Cuando entra ya en operación, cuando hay que recibirlo, cuando entra en operación, pasó de lo estático a lo dinámico, ¿verdad? Ya se puso a prueba lo que se construyó. Entonces, ya no es que está ahí la tubería vacía o con agua que no corre, sino que ya está sometida a presiones, ¿verdad? Entonces ya se pone las juntas de las tuberías en un análisis verdadero, las válvulas como tal, los sistemas de aire acondicionado que tienen que ir a todo el complejo, ¿verdad? Entonces ya está funcionando, hay que calibrar, ¿verdad? Entonces, entonces esa parte de cierre es fundamental, ¿verdad? Para minimizar los problemas cuando entra en operación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, se han venido haciendo pruebas a lo largo de la construcción, ¿verdad? Se han hecho pruebas de los diferentes sistemas en diferentes momentos, pero en ese momento hay que hacer otras pruebas específicas, hay que hacer también pruebas al vacío, ya con condiciones, digamos, simuladas un poco de funcionamiento. Los que son los equipos médicos, ¿verdad? Los equipos médicos hay que probarlos, hay que ya hacer placas para ver si la parte eléctrica está funcionando adecuadamente, si el equipo está funcionando adecuadamente, hay que hacer pruebas de todos los sistemas, de todos los equipos. Hay que revisar aposento por aposento, que esté conforme, que esté todo completo. Entonces todos los profesionales deben participar en esas revisiones. Se hacen cursos de capacitación en la parte de electromecánica, en parte de materiales también, manejo de pisos, la parte de equipo médico, ¿verdad? Capacitaciones específicas al personal, al usuario, para que ya cuando entre se minimicen, ¿verdad? Se minimicen los problemas. Hay que dejar una serie de manuales, ¿verdad? De manuales de todos los sistemas traducidos al español, ¿verdad? No vaya a ser que en chino, por ejemplo, hay que entregar planos al PIB, ¿verdad? De cómo quedó construido y solo esa revisión de planos de cómo quedó construido es todo un trabajo, ¿verdad? Es todo un trabajo de revisión detallada, ¿verdad? Entonces hay que hacer pruebas también con equipos como rayos X, ¿verdad? Ya hay que analizar si cumple o no el blindaje, ¿verdad? Ya hay unos parámetros que se deben de cumplir. Bomberos llega y hace pruebas también, tiene que cumplir con las pruebas de bomberos. Entra a un proceso también con el Ministerio de Salud de habilitación del edificio. Entonces revisa que se haya cumplido con los diferentes aspectos. Entonces es un aspecto de meses, ¿verdad? Es un aspecto de meses. Te voy a consultar cuánto tiempo se lleva el cierre, si hay que capacitar personas, hay que revisar minuciosamente uno por uno, cuánto se lleva ese periodo. Sí, depende un poco de la complejidad del edificio, ¿verdad? Digamos, una clínica de servicio de tamaño es más pequeño, pero de un hospital nos va a requerir un poco más de tiempo, aunque también participa más gente. Entonces, está un tiempo, ¿verdad? Que es recepción provisional, recepción definitiva, puede ser 1 mes, 2 meses, 3 meses, ¿verdad? Dependiente. Pero después de la recepción definitiva puede haber una etapa ahí de pruebas al vacío que nos han pedido en algún proyecto, entonces todavía son unos meses más, ¿verdad? Entonces,
sí va a variar un poco de la complejidad, pero sí tiene que ser algo muy detallado, ¿verdad? Para minimizar lo que pueda suceder ya en operación. Rodolfo, decir que el 100% se cumple, quisiéramos todos, ¿verdad? Pero siempre hay algún porcentaje, hay alguna cosa que pudo ser mejor, o que hubo que atender, ¿verdad? Pero ¿cuál es el tema? ¿Cuál es lo que hay que hacer? Rodolfo, atenderlo inmediatamente, ¿verdad? Si sucedió algo hay que atenderlo de manera inmediata, es eso, no hay chance, ¿verdad? De ponerse a pensar mucho que hay que hacer, hay que resolverlo. Sí. Robert, muchísimas gracias realmente por sacar este tiempo y compartir con nuestros seguidores sobre tu experiencia en infraestructura hospitalaria. Este tema es un tema muy interesante y precisamente te contacté para que nos hicieras todo ese periplo que se lleva a cabo cuando se ejecuta una obra de esta. Muchísimas gracias, Rod. Sí, muchas gracias por la invitación, Rod. Esos son apenas algunas líneas, ¿verdad? Sí, claro. Algunas líneas, es un tema más amplio, muchísimo más amplio, y dependiendo de cómo se enfoque, pues puede analizarse, ¿verdad? En el caso del médico es un tema que es apasionante por sí mismo, en fin, ¿verdad? Es un tema muy amplio. Nos ha permitido la vida conocer un poco de estas obras, ¿verdad? De poderlo aplicar y poderlo poner en servicio, ¿verdad? En servicio de la comunidad, y pensar que esa obra que se construye finalmente puede ser utilizada para un familiar tuyo, donde pueden hacer un familiar tuyo, donde pueden atender, operar a un familiar tuyo, donde puede incluso ser los últimos momentos de vida de algún familiar. Entonces es una labor que hay que hacerla también con cariño, ¿verdad? Y con mística de parte de muchos profesionales. Queda pendiente otro tema con respecto a esto de la infraestructura hospitalaria, pero te contactaré en cierto tiempo para que vengas y nos expliques sobre este tema que es tan bonito y es de interés para todos, porque en algún momento vamos a ocupar algún edificio de hospital, aunque uno no lo quiera hacer, ¿verdad? Es correcto, con todo gusto, Rodolfo, con todo gusto. Igual, ¿verdad? Con todo gusto, claro, volver. Mencionar que colaboramos en este grano de arena, ¿verdad? Pero, también hay compañeros especializados en diferentes áreas, ¿verdad? Que eventualmente, ¿verdad? También podrían participar y compartir algunas experiencias, porque es bonito verlo desde diferentes perspectivas, diferentes áreas. Pero muy agradecido, Rodolfo, muy agradecido de estar por acá, y felicitarlo nuevamente por su programa. Es algo importante, es algo que no estaba, es algo necesario, ¿verdad? Poder compartir la información con muchísimos profesionales. Muchas gracias, muy amable. Estimados seguidores, conversábamos con el ingeniero Robert Sánchez Acuña sobre lo que es la infraestructura hospitalaria. Esperamos que todas las expectativas que ustedes tenían antes de sentarse a ver el programa, pues hayamos cumplido con ello. El programa del día de hoy fue gracias a Uniformes Deportivo Forza, a Ingeo Construcción Ambiental, a la Asociación Costarricense de Ingenieros en Mantenimiento Industrial y Gestión de Activos, Rodeo Sulbori, Transportes Turísticos Aguicar S.A. y Ferretería FEMACO. Amigos, si tienen alguna consulta con respecto a este tema, háganlo a través de nuestra página, y en un tiempo considerable el ingeniero Robert Sánchez Acuña pues accederá a contestar esas inquietudes que probablemente le van a aparecer. Amigos, recuerden que somos Rocas, el programa que le da voz a la ingeniería y a la arquitectura. Que pasen un magnífico fin de semana
y nos vemos muy pronto en un programa más de Rocas Ingeniería en Construcción.